Tu cerebro puede detectar cuando algo le sabe dulce, pero no le llega energía. Y cuando eso ocurre, de manera repetida, empieza a pasar algo muy interesante, porque el cerebro ha evolucionado durante miles de años bajo una regla muy simple. Si algo era dulce, debería aportar energía. Pero hoy día vivimos rodeados de una cantidad de productos que aportan un sabor dulce al cerebro, pero sin aportar nada de calorías. Y a tu cerebro no le llegan las señales metabólicas a las cuales estaba acostumbrado. Y aquí empieza la pregunta importante. ¿Qué pasa cuando el cerebro recibe una señal, pero tu cuerpo y tu sistema hormonal reciben otra diferente? Hoy vamos a hablar del consumo de sustancias que consumen millones de personas en el mundo, pensando que son inocuas, que no afectan su salud, los edulcorantes artificiales. Y no, la ciencia no demuestra que destruyan las neuronas, pero tampoco son inocuas para el funcionamiento de tu cerebro, porque algunos estudios médicos recientes demuestran que los edulcorantes pueden generar alteraciones en tu cerebro, las cuales alteran el hambre, la saciedad, el sueño, el cansancio, la microbiota y nuestro comportamiento alimentario. Soy el doctor Rodrigo Cano y hoy quiero mostrarte algo mucho más importante que si un edulcorante es bueno o malo para tu cerebro. Te mostraré cómo tu cerebro interpreta las señales que le envías cada día a tu cuerpo. El mayor problema en Internet hoy día es interpretar que todo es o inocuo para tu cerebro o es un veneno para tu cerebro. La biología humana no funciona así. En la medicina existe una diferencia enorme entre que una sustancia atraviese la barrera hematoencefálica y llegue al cerebro, que altere el funcionamiento de los neurotransmisores o que dañe nuestras neuronas. No es lo mismo. El hecho de que una sustancia llegue al cerebro no quiere decir, como dice mucha gente, que los edulcorantes son veneno, mientras que otras personas actúan como si fueran totalmente inocuos, porque el cerebro humano no solo interpreta calorías, también interpreta patrones, señales, experiencias biológicas y coherencia alimentaria. Y aquí es donde este tema se vuelve realmente interesante. Tu cerebro es una máquina predictiva y durante miles de años ha aprendido a, si algo sabe dulce, viene energía. Esta relación fue extremadamente estable durante el proceso de evolución del ser humano. Pero hoy apareció algo completamente nuevo, el sabor dulce sin aportar energía. Y algunos investigadores piensan ciertas respuestas relacionadas con apetito, recompensa y saciedad. Importante, esto no significa que automáticamente los edulcorantes engorden, pero sí podría ayudar a explicar por qué muchas personas sienten más ansiedad por comer, antojos y dificultad de controlar un apetito voraz. Porque el cuerpo no entiende de marketing, entiende de señales. Y cuando señales repetidas dejan de coincidir, nuestro cerebro empieza a adaptarse. Muchas personas dicen algo curioso. Desde que empecé a comer y a consumir alimentos light, siento más deseos de comer dulce. Y esto no ocurre porque necesariamente estos productos sean veneno. Puede ocurrir porque el cerebro responde a patrones continuos de información. Piensa en esto. Si constantemente tu cerebro recibe señales de sabor dulce, pero no recibe energía, el sistema de regulación puede comenzar a comportarse de manera diferente.
Todavía estamos aprendiendo cuánto impacto tiene esto en el ser humano, pero la idea biológica tiene sentido, porque el cerebro evolucionó durante millones de años donde el sabor dulce era raro. Hoy día vivimos rodeados del dulce, de jugos concentrados, de bebidas light, de postres, de cafés endulzados, de todo lo que encontremos en nuestro medio tiene un toque de azúcar. Aun pan lleva azúcar. Y el cerebro recibe señales dulces todo el día. Otro tema interesante es la interacción entre los edulcorantes y la microbiota. Muchos estudios médicos sugieren que algunos edulcorantes podrían alterar algunas bacterias que conforman nuestra microbiota, produciendo algo que llamamos disbiosis y que puede ocasionar alteraciones del metabolismo, resistencia a la insulina, alterar las señales del hambre y de la saciedad, y en casos muy intensos producir una enfermedad aguda como es la diarrea del viajero. Ahora bien, esto no significa que todos los edulcorantes produzcan el mismo efecto, ni que actúen de igual manera en todas las personas. Realmente, la nutrición es mucho más personalizada que lo que suelen mostrarnos en Internet. Pero ignorar todas esas señales tampoco sería científicamente correcto. La pregunta correcta no sería ¿los edulcorantes son buenos o malos? La pregunta inteligente sería ¿qué le sucede a nuestro cerebro cuando constantemente recibe señales artificiales inadecuadas? Porque el problema moderno no es solo el exceso de azúcar, es la hiperestimulación a la que está sometido nuestro cuerpo. Sabores extremos, estímulos constantes, alimentos ultraprocesados, recompensa rápida y dopamina permanente. El ser humano nunca evolucionó para vivir en un entorno así como el que tenemos hoy día. Tu metabolismo interpreta patrones, no etiquetas. El problema no es un ingrediente aislado, el problema es el contexto metabólico y el efecto funcional en tu organismo de cada alimento. Entonces, ¿deberías eliminar completamente los edulcorantes de tu dieta? No necesariamente. Los endulzantes artificiales, como el aspartame y otros del mismo género, cruzan la barrera hematoencefálica, pero para que realmente alteren el funcionamiento de tu cerebro, interviniendo en los neurotransmisores, debes consumir cantidades muy grandes y de manera muy frecuente. Si lo haces de una manera moderada y con poca frecuencia, no hay problema. Pero te tengo una gran noticia, y es que hay un endulzante que es natural y que no aporta calorías y que la mayoría de las personas conocen, que es la stevia. Adicionalmente de aportar un sabor dulce en los alimentos, tiene una característica fundamental, a diferencia de la mayoría de los edulcorantes artificiales, y es que la stevia no cruza la barrera hematoencefálica, por lo tanto no llega al cerebro, y así eliminamos la posibilidad de alterar las señales de los neurotransmisores a nivel cerebral. Si realmente te interesa entender cómo funciona el metabolismo humano, suscríbete al canal porque te entregaremos ciencia de manera simple para que tú te beneficies al entenderla. Y en la descripción del video voy a dejarte la bibliografía sobre diferentes edulcorantes artificiales, cómo actúan en el cerebro, cuáles son los posibles riesgos y las medidas que debes tomar. Suscríbete porque en el próximo video vamos a hablar de algo todavía mucho más interesante. ¿Por qué muchas personas sienten que su cuerpo se resiste a perder grasa, incluso con diferentes tipos de dieta, o ceto, o keto, o paleo? Soy el doctor Rodrigo Cano. A tu salud.